con todos, mi nombre es Hugo Baltasar Soria Quispe de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, de la Facultad de Industrias Alimentarias, de la Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias. En esta oportunidad nos tocó el tema de la beta-oxidación de los ácidos grasos del curso de Bioquímica General, asignado por el biólogo Diego Antonio Leonardo Cabrejos. Bueno, continuando con la exposición, como concepto de la beta-oxidación, decimos que es un proceso metabólico mediante el cual los ácidos grasos se degradan en la matriz mitocondrial para producir energía. Entonces, esto consiste en una secuencia cíclica de reacciones que liberan moléculas de acetil-CoA, que posteriormente entran al ciclo de Krebs, generando NADH y FADH2 para la cadena transportadora de electrones. Como observamos en la imagen, tenemos el proceso de la beta-oxidación, que como primer paso tenemos la activación del ácido graso. Como segundo paso tenemos la oxidación inicial. Como tercero ya viene a ser la hidratación, donde la enzima enoil-CoA hidratasa añade una molécula de agua al doble enlace, formando un compuesto hidratado. Como cuarto paso tenemos una segunda oxidación. Y como quinto paso tenemos una tiólisis, donde la enzima tiolasa rompe el 3-cetoacil-CoA, liberando una molécula de acetil-CoA y un acil-CoA más corto que vuelve al ciclo hasta degradar todo el ácido graso. Este proceso genera energía útil para la célula en forma de ATP a través de los intermediarios producidos por FADH2, NADH y acetil-CoA. Bueno, en esa diapositiva vemos un esquema del metabolismo de los lípidos en el cuerpo humano. En esta imagen nos muestra cómo resalta los ácidos grasos y triglicéridos, donde son descompuestos en acetil-CoA mediante la beta-oxidación. Este acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, donde genera energía en forma de ATP mediante la fosforilación oxidativa, con la ayuda de cofactores reducidos como NADH y FADH2. También menciona la síntesis de ácidos grasos y colesterol como procesos anabólicos. Aquí vemos que la imagen ilustra el proceso de obtención de energía a partir de los ácidos grasos, dividido en tres etapas principales. 1. La beta-oxidación, etapa 1. Etapa 2, el ciclo de Krebs. Etapa 3, la fosforilación oxidativa. Bueno, en resumen, estas tres etapas son procesos que convierten la energía almacenada en lípidos en energía utilizable por la célula. Siguiendo con la exposición, mi nombre es Brian José Zúñiga Espinosa. Activación de los ácidos grasos. ¿Qué son los ácidos grasos? Los ácidos grasos son biomoléculas que forman parte de las grasas y aceites que son esenciales para el cuerpo humano. Activación de los ácidos grasos. También realiza la beta-oxidación de los ácidos grasos, que es necesario realizar una serie de transformaciones sobre los mismos procesos de activación de los ácidos grasos, que consisten en añadir el CoA, el SH y el enzima al ácido graso. Es un proceso que consume energía de forma de ATP, que los ácidos grasos también producen el citoso por enzima que se encuentra en la membrana mitocondrial externa. Está catalizada por el acil-CoA, que se encuentra tanto en la membrana mitocondrial externa como en el retículo endoplasmático, siempre hacia el citosol. Como en la imagen pueden ver el ácido graso y el acil-CoA, y también en 2 puntos del citoplasma y la membrana mitocondrial externa. Siguiendo con la exposición, transporte de los ácidos grasos activados.
Este transporte cambiará dependiendo de la longitud de la cadena de hidrocarburo. Hay dos puntos. El primer punto es la cadena que tiene menos de 12 átomos de carbono. Entonces los ácidos grasos se difunden libremente a través de la membrana. Esto es debido a tanto los lípidos de la membrana celulares que son de la misma naturaleza. El siguiente punto es que la cadena tiene más de 12 átomos de carbono que también encuentran a través del transportador del específico conocido como la lanzadera de acil-carnitina. La lanzadera acil-carnitina se sintetiza para partir aminoácidos en la lisina, que tiene un grupo de hidroxilo que se une en ácidos grasos formado por acil-carnitina. Los pesos son: el primer punto es transferencia de acilo de carnitina en el espacio intermembrana. El siguiente punto es la nitrada de acil-carnitina matriz mitocondrial. El siguiente punto es transferencia del ácido de una coenzima a partir de reformar el ácido CoA. Como primer punto de la transferencia del ácido de una carnitina del espacio intermembrana, se transporta en el interior del espacio de la mitocondria. El segundo punto es la entrada de la acil-carnitina a la matriz mitocondrial. Para culminar, el tercer punto es transferencia de ácido por enzima para reformar el ácido CoA. Se encarga en realizar la unión que está en el interior de la membrana mitocondrial interna en el ácido graso. Buenas tardes, biólogos y compañeros. Mi nombre es Albert Cabosa Panaifo. Hoy les hablaré sobre la beta-oxidación, un proceso esencial en el metabolismo energético de nuestro cuerpo. Es el mecanismo mediante el cual los ácidos grasos se degradan para poder generar energía en forma de ATP, un combustible vital para nuestras células. La beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial y es fundamental durante periodos de ayuno o ejercicio prolongado, cuando nuestro cuerpo necesita recurrir a las reservas de grasa. En esta presentación analizaré las tres reacciones principales de la beta-oxidación: oxidación, hidratación y nuevamente oxidación, explicando sus enzimas clave y productos. La primera reacción es una reacción catalizada por la enzima acil-CoA deshidrogenasa. Durante esta etapa se extrae un electrón del acil-CoA, lo que obliga a la formación de un doble enlace entre el segundo y tercer carbono. Este cambio químico produce una molécula llamada trans-delta-2-enoil-CoA. Además, en este paso se reduce una molécula de FAT a FAT2, que más adelante será utilizada en la cadena transportadora de electrones para producir energía. La segunda reacción es una hidratación catalizada por la enzima enoil-CoA hidratasa. Aquí se añade una molécula de agua al trans-delta-2-enoil-CoA, lo que rompe el doble enlace formado en el paso anterior. Como resultado, se genera una nueva molécula llamada L-hidroxiacil-CoA. Este paso es clave porque prepara la molécula para lograr su siguiente oxidación. La tercera reacción es otra oxidación, pero esta vez catalizada por la beta-cetoacil-CoA deshidrogenasa. En esa etapa, la molécula beta-cetoacil-CoA se oxida y libera un fragmento de 2 átomos de carbono en forma de acetil-CoA. El acetil-CoA producido entra al ciclo de Krebs para generar aún más energía en forma de ATP. Mientras tanto, el ácido graso restante pierde 2 átomos de carbono y vuelve a entrar en el ciclo de beta-oxidación, repitiendo este proceso hasta que se degrada por completo. Esta reacción es crucial para maximizar la cantidad de energía derivada de los ácidos grasos. Bueno, en resumen, la beta-oxidación consta de 3 pasos fundamentales: 2 oxidaciones y una hidratación, que trabajan juntas para descomponer ácidos grasos en acetil-CoA y otras moléculas ricas en energía como FAT2 y NAD. Este proceso es vital durante el ayuno, el ejercicio prolongado y otras condiciones donde las grasas se convierten en nuestra principal fuente de energía. Bueno, continuando con la siguiente diapositiva en la que se muestra todo lo explicado anteriormente sobre las reacciones principales, que son oxidación, hidratación y otra vez oxidación. Estas reacciones que trabajan juntas para transformar los ácidos grasos en energía utilizable por nuestras células. Bueno, en conclusión, la beta-oxidación es indispensable para el
metabolismo energético, ayudando a aprovechar las reservas de grasa en el cuerpo. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Jorge Jefferson Ricopa Chávez y voy a hablar sobre el balance energético de la beta-oxidación. 1. Ácidos grasos saturados pares. Teóricamente, el rendimiento de ATP para cada ciclo de oxidación donde se descomponen dos carbonos a la vez es 17 y que cada nicotinamida y adenina dinucleótido produce 3 ATP, dinucleótido de flavina y adenina produce 2 ATP y una rotación completa de acetil la coenzima. En el ciclo de ácido cítrico produce 12 ATP. En la práctica, está más cerca de 14 ATP para un ciclo de oxidación completo, ya que se produce 2,5 ATP por molécula de nicotinamida, adenina y nucleótido por molécula, 1,5 ATP por cada molécula de dinucleótido de flavina y adenina, el FAT, y acetil coenzima produce 10 ATP por rotación del ciclo de oxidación completo. Ciclo del ácido cítrico. Según la relación P entre O, este desglose es el siguiente. Como pueden ver en la imagen, en el gráfico, hay la fuente ATP y el total. En el primer gráfico está un dinucleótido de flavina y adenina, el FADH2, por en ATP por 1.5 ATP es igual a 1.5 ATP, teóricamente 2 ATP, y en la siguiente fila está un NADH por 2,5 ATP es igual a 2.5 ATP, teóricamente 3 ATP. En la siguiente fila, un acetil coenzima por 10 ATP igual 10 ATP, teóricamente 12 ATP. La siguiente fila, un succinil coenzima por 4 ATP igual 4 ATP. Sumando todo esto nos da un total de 14 ATP. Para una grasa saturada par CEPSU-N son necesarias 0.5 por N-1 oxidaciones y el proceso final produce acetil coenzima adicional. Además, durante la activación del ácido graso se pierden 2 equivalentes de ATP. Por tanto, la producción total de ATP se puede expresar como pueden ver acá en la imagen. Paréntesis 0.5 por N-1, cierra paréntesis, por 14 más 10 menos 2 igual a ATP, o también 7N-6. Por ejemplo, el rendimiento de ATP del palmitato paréntesis C sub 16, N es igual a 16 es 7 por 16 menos 6, un total de 106 ATP. Representado todo esto en forma de tabla, como pueden ver en el gráfico, también está un gráfico de la fuente, ATP y el total. El siguiente fila, el 7 FADH2 por 1,5 ATP igual 10,5 ATP. La siguiente fila, 7 NADH por 2,5 ATP, total de 17,5 ATP. Siguiente fila, el 8 acetil coenzima por 10 ATP igual 80 ATP. Siguiente fila, activación, nos da un total de 2 ATP. Y el total del gráfico nos da un total de 106 ATP. 2. Ácidos grasos saturados impares. Pasos en la oxidación beta-ácidos grasos saturados en número impar. Como pueden ver acá en la imagen hay un diagrama donde los ácidos grasos con número impar de carbono se degradan por oxidación beta, generando varias moléculas de acetil coenzima 2C. Al final queda propinil coenzima 3C. En conversión de propinil coenzima a succinil coenzima carboxilación, propinil coenzima carboxilasa convierte propinil coenzima en metilmanolil coenzima usando ATP y biotina. Y isomerización en metilmanolil coenzima mutasa con vitamina B12 transforma el metilmalonil coenzima en succinil coenzima. En la entrada del ciclo de Krebs, el succinil coenzima entra al ciclo de Krebs generando energía de forma de NADH, FADH2 y GTP
entre ATP. En rendimiento energético, cada ciclo de oxidación beta genera un FDH sub 2, eso da igual a 1.5 ATP, la siguiente 1 NADH da 2.5 ATP y un acetilcoenzima da 10 ATP en el ciclo de Krebs. La carboxilación gasta 1 ATP, pero el succinilcoenzima genera energía adicional. Para una grasa saturada impar, CN son necesarios 5,5 por N-1.5 oxidaciones y el proceso final produce 8 acetilcoenzima y un propenilcoenzima. Luego se convierte en succinilcoenzima mediante una reacción de carboxilación y genera 5 ATP adicionales. Se consume un ATP en el proceso de carboxilación, generando un neto de 4 ATP. Además, durante la activación del ácido graso se pierden 2 equivalentes de ATP. Por tanto, la producción total de ATP se puede expresar como paréntesis 0.5 por N menos 1.5 cierre paréntesis por 14 más 4 menos 2 igual ATP, o también 7N menos 19. Por ejemplo, 7 por 19 menos 19 nos da igual 114 ATP. Como pueden ver en el gráfico, hay fuente de ATP de total. En la primera fila está el 8 FDH en el ATP por 1,5 ATP, nos da un total de 12 ATP. En la siguiente fila 8 NADH por 2.5 ATP igual 20 ATP. En la siguiente fila 2 acetilcoenzima por ATP y nos da un igual de 80 ATP. Un succinilcoenzima nos da por 4 ATP igual 4 ATP. En la fuente del siguiente está la activación, nos da un total de 2 ATP y en total nos da un 114 ATP. Y eso sería todo el balance de la oxidación de grasos.